Hay cosas que una jamás imagina vivir después de los 60. Dolores, sí. Pérdidas también. Pero nunca pensé que, a mi edad, iba a decir esta frase en voz alta. Mi propia nuera me humilló y me amarró a una silla en la casa de mi hijo, aquí en México, como si yo fuera un estorbo peligroso. No fue un juego, no fue un accidente, fue una decisión. Antes de contarte cómo llegué a ese momento, te voy a pedir algo con todo el corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Esta historia no es solo mía. Puede ser el espejo de muchas madres y abuelas que viven cosas parecidas en silencio. Tu mensaje puede acompañar a alguien más. Ahora sí, te voy a contar quién soy y cómo empezó todo. Me llamo Elena Ramírez. Tengo 65 años y nací en la Ciudad de México, en una colonia donde el ruido era parte del alma. Vendedores en la mañana, camiones en la tarde, música de cumbia en la noche. Me acostumbré desde niña a vivir entre voces, no entre silencios. Quizá por eso la casa de mi hijo en Querétaro, tan limpia y silenciosa, me terminó dando más miedo que cualquier calle oscura. Fui esposa durante 36 años, hasta que la enfermedad se llevó a mi marido poco a poco. Fui madre durante toda mi vida, pero sobre todo fui madre de un solo hijo, Rodrigo. Lo crié entre ollas de frijoles, faldas remendadas y trabajos que nunca salían en nómina. Mientras yo limpiaba casas ajenas, él estudiaba con libros que yo pagaba de 20 en 20 pesos. Siempre decía, algún día, mamá, yo te voy a cuidar a ti. Yo sonreía y pensaba que esas cosas se dicen por cariño, pero que la vida casi nunca tiene tiempo de cumplirlas. Me equivoqué. Y también acerté. Rodrigo creció, estudió ingeniería, se mudó a Querétaro y empezó a ganar más dinero del que yo había juntado en toda mi vida. Me hablaba emocionado de la empresa, de los proyectos, de los viáticos, de cosas que yo no entendía del todo, pero que me hacían sentir orgullosa. Cada vez que lo veía con su camisa bien planchada y su gafete al cuello, pensaba, valieron la pena las madrugadas vendiendo tamales. Y entonces apareció ella, Patricia. La conocí un domingo, en la mesa de un restaurante de comida corrida. Llevaba un vestido ajustado, el cabello perfecto y unas uñas tan largas que me daba miedo que se cortara. Me besó la mejilla con los labios fríos y dijo, mucho gusto, suegra. Por fin la conozco. Rodrigo me ha contado tanto de usted. Yo sonreí, como hacen las madres cuando quieren que todo salga bien. Pero no sé si tú creas en la intuición. Hay miradas que no te abrazan, te miden. Y la de Patricia, desde el primer día, me pesó más que cualquier bolsa del mercado. Era amable, en teoría. Me ofrecía servilletas, me acercaba la sal, preguntaba si el pozole no estaba muy picoso para mí, pero cada cosa que decía venía con un filo escondido. Qué fuerte, Elena, que viva sola todavía. ¿No le da miedo? Qué valiente para su edad. Yo a los 65 ya me quiero ver descansando, no haciendo filas en el seguro. Rodrigo me contó que usted trabajó limpiando casas. Qué bonito. Mi mamá nunca tuvo necesidad de eso. Cada qué bonito suyo sonaba a qué poca cosa. Pero mi hijo la miraba enamorado, y yo, en lugar de escuchar al instinto, escuché al amor. Se casaron al año. Hicieron una boda con salón, DJ y mesas redondas. Yo fui con mi vestido más decente, uno azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Patricia tenía un vestido blanco que no parecía vestido, parecía un arma. Brillaba, y ella también. Caminaba entre las mesas como si fuera dueña de todas las miradas. Te ves hermosa, hija, le dije, tratando de empezar bien. Gracias, suegra, respondió sin mirarme mucho. Y gracias por venir, con su edad y todo. No cualquiera aguanta la fiesta. Reí por cortesía, pero por dentro algo ya se empezaba a agrietar. Con los meses, las visitas se fueron haciendo menos frecuentes. Al principio me hablaban cada semana, luego cada 15 días, luego una vez al mes. Siempre había una excusa: trabajo, cansancio, compromisos. Cuando yo llamaba muchas veces contestaba Patricia.
Rodrigo está ocupado, suegra, decía. Pero aquí estamos, ¿eh? Usted tranquila. Un día, después de un rato de charla fría, me soltó. La verdad, Elena, es que yo me preocupo por usted. Vivir sola a su edad no está bien. Hay tantas cosas que pueden pasar. Caerse, enfermarse, olvidar la estufa prendida. Rodrigo no puede estar tranquilo así. Yo sentí un nudo en el estómago. He vivido sola muchos años, respondí. Y aquí sigo. Sí, pero antes no tenía un hijo ingeniero que se pueda hacer cargo, dijo, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Ya no estamos en los tiempos en que las mamás tenían que sacrificarse siempre. Lo dijo como si mi vida entera hubiera sido un error de época. Pasó un tiempo, y luego vino la invitación, o la orden, según cómo se mire. Rodrigo me llamó una tarde. Mamá, quiero que te vengas unos días a Querétaro, me dijo. Quiero que veas la casa. Y dudó. La verdad es que me preocupa que estés tan sola. Estaría más tranquilo si estuvieras aquí con nosotros una temporada. ¿Una temporada? Pregunté, viendo mi sala, mi sillón, mis plantas, mi comal. Sí, solo unos días, a ver cómo te sientes, añadió rápido. Además, me van a mandar de viaje unos días y no quiero dejarte sola allá. Contigo aquí, Patricia te puede cuidar. Ahí, esa palabra, cuidar, me dio un pequeño escalofrío. No porque no necesitara ayuda a veces, las rodillas ya no son las mismas, la presión sube cuando quiere, sino porque sabía quién se suponía que iba a ser mi cuidadora. Aún así, dije que sí. No quería ser la madre que se resiste a todo. Empaqué mi ropa más cómoda, mis medicinas, un par de fotos de mi difunto esposo y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Cerré mi departamento pensando que volvería pronto, que solo sería una visita. Cuando llegué a Querétaro, el fraccionamiento me impresionó. Calles limpias, pasto recortado, caseta de vigilancia. Todo tan ordenado que parecía que alguien pasaba una escoba invisible cada hora. Rodrigo me recibió en la puerta con un abrazo de esos que me borraban los años. Bienvenida, mamá, me dijo. Esta también es tu casa. Detrás de él, Patricia apoyaba una mano en el marco de la puerta con una sonrisa ensayada. Pase, suegra. No se vaya a cansar en la entrada. La casa era bonita, blanca, moderna, con muebles que parecían de revista. Yo caminaba despacio, con la sensación de que cualquier cosa que tocara iba a dejar huella. Te pusimos el cuarto de visitas, dijo Rodrigo. Está al fondo, pero está tranquilo. Al fondo, al lado de la lavandería. Una cama, un buró, una ventana que daba a la barda del vecino. Nada mal, si no fuera por la forma en que Patricia lo dijo. Ahí va a estar mejor, más contenida. La primera noche dormí poco, no por ruido, sino por todo lo contrario. El silencio del fraccionamiento me pesaba en los oídos. No había vendedores gritando, ni música de la vecina, ni perros ladrando sin parar. Solo el eco lejano de algunos coches y de vez en cuando el chasquido de alguna puerta automática. Por la mañana me levanté temprano como siempre. Fui a la cocina a preparar café de olla como lo hacía desde que Rodrigo era niño. Encontré una cafetera moderna llena de botones. Buenos días, hija, saludé cuando vi a Patricia entrar con su bata de dormir. Ella olió el café en la estufa y frunció la nariz. ¿Es café? ¿De olla?, preguntó como si hubiera dicho, de lodo. Sí, sonreí. A Rodrigo le gusta desde chiquito. Ajá. Se sirvió un poco, lo probó. Hizo una mueca. Está fuerte. Le voy a hacer uno diferente a él, que no quiero que le suba la presión. Usted tómese ese si le gusta. Sacó su café americano de la máquina, con espuma y ruiditos elegantes. Yo me quedé jalando el asa de la olla, como si fuera un salvavidas. Durante el día quise ayudar. Me ofrecía lavar los trastes, doblar la ropa, barrer. Cada cosa que hacía, ella la deshacía detrás de mí. No, no, suegra, así no se acomodan los vasos. Esos platos no van ahí. No se preocupe, yo tengo mi manera de hacer las cosas. Mi manera, siempre significaba, la suya no sirve.
Cuando Rodrigo estaba presente, Patricia era dulce, paciente, casi cariñosa conmigo. Me preguntaba si estaba cómoda, si necesitaba algo, me hacía un té, pero en cuanto él cruzaba la puerta para irse al trabajo, su tono cambiaba. No deje la tele tan fuerte, los vecinos se quejan, me decía, aunque yo la tenía casi en susurro. No se pase al piso de arriba, ahí está nuestra privacidad. Si va a salir al jardín, avíseme. No quiero estar pensando que se cayó por ahí. No eran gritos, eran picaduras constantes, pequeñitas, que al final del día dejaban el alma hinchada. El tema de mis medicinas fue otro golpe. A ver, dijo un día, tomando mis pastillas sin preguntar. ¿Usted se acuerda a qué hora se tiene que tomar cada una? Claro, respondí un poco ofendida. Esta es de la presión, esta es del azúcar, esta es para dormir cuando me da insomnio. Las miró como si fueran sospechosas. Mejor déjeme a mí. No vaya a ser que se equivoque. Yo se las doy a sus horas. Guardó mis frascos en un cajón alto de la cocina, fuera de mi alcance. Si un día me falla la memoria, te aviso, intenté bromear. Por eso, dijo ella sin reír. Para que no falle antes de tiempo. La frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Para que no falle antes de tiempo. ¿Quién decide cuál es el tiempo de una? Pasaron así 2, 3 días. Rodrigo iba y venía del trabajo, cansado, siempre con la cabeza en 1000 cosas. Cuando se sentaba a la mesa, Patricia hablaba primero. Hoy tu mamá casi se cae en la sala, le contó una noche. Te lo juro, Rodrigo, me pegué un susto. Es que ya no está para estar caminando tanto, pobre. Yo la miré sorprendida. No, casi me caí, la corregí. Solo tropecé con la alfombra tantito. Pues yo vi otra cosa, dijo ella, encogiéndose de hombros. Pero bueno, tú sabes, amor, yo solo te aviso porque no quiero que un día pase algo y luego digas que no te dije. Rodrigo frunció el ceño, mirándome con preocupación. Mamá, tienes que tener más cuidado, me dijo. No quiero que te pase nada. Yo abrí la boca para defenderme, pero la cerré. Me sentí de pronto como una niña regañada frente a 2 adultos, cuando en realidad la más vieja de la casa era yo. El comentario que me terminó de encender por dentro llegó un par de días después. Estábamos viendo la televisión en la sala, una novela de la tarde. Había una escena de suegra y nuera discutiendo. La suegra era metiche, chismosa, controladora. Patricia rió en voz alta. «Ay, suegra, mire, igualitas a usted», soltó. Rodrigo se rió también, sin mala intención. «No digas eso», dijo, pero sonriendo. Yo sonreí también, porque a veces una usa la sonrisa como escudo, pero por dentro tomé nota. No de la broma, sino del gusto con el que la hizo. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. El día en que Rodrigo anunció el viaje. Fue un viernes por la tarde. Estábamos los 3 en la cocina. Él traía una cara rara, como de quien sabe que va a decir algo que no va a gustar. «Mamá», empezó, «me acaban de confirmar un viaje de trabajo. Tengo que ir a Monterrey 5 días. Salgo el lunes en la noche y regreso el sábado en la mañana». Bajé la taza de café con cuidado. «¿5 días?», pregunté. «¿Y yo?», él se apresuró. «Te quedas aquí, mamá», puso la mano sobre la mía. «No quiero que vuelvas sola al departamento todavía. Me quedo más tranquilo si estás con nosotros. Patricia se encarga, ¿verdad, amor?». Patricia sonrió, esa sonrisa que yo ya conocía. «Claro, Rodrigo», dijo. «Aquí la cuidamos. No se preocupe, suegra. Usted va a estar en buenas manos». La forma en que dijo buenas manos me hizo pensar en la cuerda. Mucho antes de verla. Yo sentí la tentación de decir que no, que prefería regresar a mi casa, a mi ruido, a mi comal, a mis vecinos metiches pero conocidos. Pero la mirada de Rodrigo, mezcla de preocupación y cariño, me ató más que cualquier soga. «Está bien, hijo», dije al fin. «Si tú te quedas más tranquilo así, me quedo estos días». Tragué saliva. «¿Qué es lo peor que puede pasar?», pensé. En ese momento todavía no sabía que la respuesta era que un día te encuentres amarrada en la sala y nadie te crea. Rodrigo me abrazó fuerte. Patricia se acercó por detrás
y lo rodeó con sus brazos, apoyando la cabeza en su hombro. Desde ahí, por encima del brazo de mi hijo, me miró fijamente. Sus ojos no tenían ni una gota de ternura. Y fue justo en esa mirada, más que en el anuncio del viaje, donde sentí por primera vez algo parecido al miedo de verdad, porque supe, sin que nadie me lo dijera, que en cuanto la puerta se cerrara detrás de él, yo iba a conocer a otra Patricia, la Patricia que no necesitaba fingir, y eso, lo juro, me dio más escalofríos que cualquier diagnóstico médico que haya recibido en mi vida. Lo más irónico de todo es que esa misma noche en que Rodrigo anunció el viaje, él durmió tranquilo. La que no pegó un ojo fui yo. Me quedé despierta en el cuarto del fondo escuchando los ruidos de la casa. La tubería, el refrigerador, algún coche lejano entrando al fraccionamiento y, de vez en cuando, el sonido del celular de Patricia vibrando con mensajes que ella contestaba riéndose bajito. No sé si eran los años encima, la intuición o las dos cosas, pero dentro de mí algo me decía: no es buena idea que él se vaya y tú te quedes aquí. Antes de seguir contándote lo que pasó esos días, porque ahí fue donde todo se torció de verdad, te voy a pedir algo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Hay muchas Elenas por ahí que no se atreven a hablar. Cuando tú escribes, también hablas por ellas. Ahora sí, volvamos a esa casa en Querétaro. El lunes fue raro. Rodrigo se levantó temprano, más cariñoso que de costumbre. Me preparó café él mismo, aunque lo dejó muy aguado, y me preguntó 3 veces si tenía todo lo que necesitaba. Si algo pasa, mamá, ¿me marcas? ¿Sí? Me dijo, mostrándome el celular como si yo no supiera cómo usarlo. Videollamada, mensaje, lo que sea. Yo asentí, aunque por dentro pensaba: ¿y si lo que pasa está a tu lado y tú ni cuenta te diste? Patricia, mientras tanto, estaba entretenida con las maletas. No os olvides los documentos del hotel, decía. Y los cargadores. Y las pastillas para la gastritis. Sin mí, te mueres, ¿eh? Lo dijo riéndose, pero su frase se quedó flotando en el aire. Cuando llegó la hora de irse, bajamos los 3 a la cochera. La tarde estaba tibia, el cielo con ese azul tan limpio que tiene Querétaro. Rodrigo guardó la maleta en el coche, me abrazó fuerte, me besó la frente. Son solo 5 días, mamá, me dijo. Se van a ir rápido. Yo, para no preocuparlo, le respondí con una sonrisa que no sé de dónde saqué. Tú trabaja y no pienses en viejitas, bromeé. Aquí nos apañamos las dos. Patricia se acercó, se colgó de su cuello, le dio un beso largo de esos que parecen actuación. Yo te mando fotos, videos, lo que quieras, le susurró, para que veas que aquí la cuidamos. Rodrigo subió al coche, bajó la ventana una vez más. Pórtense bien, ¿eh? Dijo, como si fuéramos 2 niñas. Tú también, respondí. Cuando el coche dobló la esquina y el portón eléctrico se cerró, el silencio cayó como una manta. Patricia y yo nos quedamos paradas ahí, en la cochera. Ella aún miraba hacia donde se había ido el carro. Yo la miré a ella. Y entonces lo sentí claramente. Era otra. Se le cayó la sonrisa como si fuera una máscara que ya pesaba mucho. Bueno, dijo sin mirarme. Ya está. Cerró la puerta y caminó hacia la cocina. Yo la seguí despacio. El resto del día fue educado. Frío, pero educado. Comimos, cada una con su plato. Ella en el celular, yo mirando la televisión con el volumen bajo. Cada vez que yo me levantaba, ella preguntaba: ¿a dónde va? Al baño, a mi cuarto, por agua. Era como si de pronto cada movimiento mío necesitara permiso. Esa noche, antes de dormir, entró a mi cuarto sin tocar. Encendió la luz. Solo vengo a ver que esté bien, dijo. No quiero que se vaya a caer, luego Rodrigo piensa que no la cuido. Me acomodó la cobija como si yo tuviera 5 años, apagó la luz y cerró la puerta. El segundo día fue cuando empezó a apretar el cerco. Por la mañana fui a la cocina buscando mis medicinas. No las vi sobre la mesa donde siempre las dejaba en mi casa. Abrí mi bolsita, revisé.
Estaba vacía. Patricia, llamé. ¿Has visto mis pastillas? Ella apareció con su taza de café perfecto en la mano. Sí, dijo. Las guardé. No es bueno que tenga todo eso ahí. Se puede confundir. Abrió un cajón alto, muy alto, que yo apenas alcanzaba a ver. Ahí estaban mis frascos. Yo se las voy a ir dando, añadió, a sus horas, para que no haya accidentes. Pero yo siempre me las he tomado sola, hija. Respondí tratando de sonar tranquila. Sé cuáles son. Antes vivía sola, dijo encogiéndose de hombros. Si se equivocaba, nadie se enteraba. Ahora sí. Y yo no voy a cargar con eso. Confíe, suegra. Aquí hay reglas. Ahí escuché por primera vez esa palabra en su boca. Reglas. No cuidados, reglas. Ese mismo día por la tarde, al intentar ir al jardín de atrás, la escuché decir, no salga sola. Si se tropieza y se pega en la cabeza, ¿qué hago yo? Solo quería sentarme un ratito al sol, expliqué. Se sienta aquí, en la sala, puntualizó. El jardín es muy irregular. Mucha tierrita, mucha raíz. Un resbalón y ya. Yo me quedé mirando el pasto por la ventana. ¿Tan cerca y tan lejos? Empezó a hablar más por teléfono cuando estaba yo cerca. Sí, amiga, aquí cuidando a la suegra, decía. No, ya casi no oye bien. Y se le olvidan las cosas. Pero pues ni modo, ¿qué hago? Rodrigo la adora. Si fuera por mí, ya estaría en una residencia. Hice como que no escuchaba, pero cada palabra me caía como gota de ácido. No por lo que dijera a sus amigas, ellas ni me conocían, sino porque estaba decorando una imagen de mí que no era cierta, y la estaba pintando delante de la única persona que sí me importaba, mi hijo. La cosa empeoró el tercer día. Estaba yo en la sala, tratando de tejer un poco para distraerme, cuando sentí que la vista se me nublaba. Un mareo de esos que llegan sin avisar. Me levanté con cuidado para ir por agua. Di 2 pasos, y el mundo se inclinó. Tropecé con la esquina de la alfombra. No fue una caída espectacular, pero suficiente para que mi cuerpo fuera a dar contra la mesa baja. El golpe en la rodilla me arrancó un quejido. ¡Ay! Patricia apareció corriendo desde la cocina. ¿Qué hizo? Preguntó como si yo hubiera hecho una travesura. Tropecé, dije intentando incorporarme. Nada grave. No se abalanzó a ayudarme. Primero acomodó la mesa, recogió un cojín que se había caído. Solo después me dio la mano. Ya ve, sentenció. Por eso le dije que no anduviera caminando sola. Usted no entiende. No estamos en su casa vieja. Aquí todo es diferente. Cualquier cosa que le pase, ¿quién cree que va a cargar con la culpa? Yo. Me sentó en la silla grande de la sala. No se levante, ordenó. A partir de hoy, si quiere moverse, me llama. No voy a estar recogiendo sus accidentes. La palabra accidentes me dolió más que el golpe. El día fue pasando. Yo sentada. Ella entrando y saliendo siempre con el celular. Me llevaba agua, sí, pero cada cosa venía con comentario. Tome, para que no se deshidrate. Los viejitos se deshidratan y luego se desmayan. ¿No se ha tomado su pastilla? Ah, claro, si no se la doy no se acuerda. ¿Qué hora es? Ni eso mira ya. Pobre. En la tarde encendió la televisión, puso un programa de concursos y se sentó justo enfrente, de manera que yo quedé como espectadora de ella, no del programa. De repente, se levantó, fue al cuarto de servicio y empezó a mover cosas. La escuché hurgar en cajas, arrastrar algo. Cuando volvió, traía algo enrollado en el brazo, una cuerda amarilla, de esas de plástico grueso que se usan para sujetar cosas en la cajuela del coche. La dejó sobre la mesa, como quien deja unas llaves. No pude evitar preguntar, ¿y eso? Ah, esto, dijo, como si no tuviera importancia. Lo tenía Rodrigo en el coche. Lo traje para amarrar unas cajas que voy a subir al cuarto de arriba. Está muy resbaloso el piso de las escaleras. No quiero que se caigan. Volvió a la cocina. La cuerda se quedó ahí, sobre la mesa, como un animal dormido. Cada vez que mis ojos se posaban en ella, sentía un escalofrío. La noche cayó. Patricia habló por videollamada con alguien
riéndose fuerte. Sí, amiga, aquí, de enfermera gratis, decía. No, no ayuda en nada. Y si le digo algo se ofende. Ya sabes, la generación de cristal, pero con osteoporosis. Apagué la televisión. No quería seguir oyendo mis caricaturas en su boca. Cerré los ojos un momento. Respiré hondo. Cuando los abrí, ella estaba otra vez frente a mí, mirando mi rodilla. ¿Todavía le duele?, preguntó. Un poco, admití. Se agachó a tocarla, apretando más de lo necesario. Dolió. Está hinchada. No se puede estar levantando, concluyó. Puedo caminar despacio, dije. No es la primera vez que me golpeo una rodilla. Se enderezó, suspiró, cruzó los brazos. Mire, doña Elena, se lo voy a decir claro porque Rodrigo no se atreve. Usted así como está es un riesgo, para usted y para nosotros. Si se cae, si se desmaya, si se rompe algo, ¿quién cree que va a quedar como la mala? Yo. Y la verdad, no pienso cargar con algo que no me toca. Solo necesito cuidado, no una cárcel, respondí, sintiendo cómo se me encendía algo adentro. Nadie habló de cárcel, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Se acercó a la mesa, tomó la cuerda. La sostuvo entre los dedos, la estiró, como probando su resistencia. Luego me miró de arriba abajo. ¿Sabe qué?, dijo, con esa voz suave que usaba cuando estaba a punto de soltar algo terrible. Ya sé cómo vamos a evitar que se vuelva Kente a caer. No, Patricia. Susurré, entendiendo demasiado tarde. No hagas tonterías. Dio un paso hacia mí, con la cuerda en la mano. No es una tontería, suegra. Es prevención. Se colocó detrás de la silla. Sentí la cuerda rozar la madera, pasar por el respaldo. Mi corazón empezó a golpearme el pecho. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me obedeció a tiempo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté con la voz entrecortada. Ella respondió con una frase que nunca voy a olvidar. Lo que Rodrigo no se atreve a hacer, poner límites. La cuerda rodeó mis muñecas. El primer nudo se apretó. Y mientras yo sentía cómo ese plástico amarillo empezaba a marcar mi piel, entendí que esos días sin mi hijo nunca habían sido un simple favor que me estaban haciendo. Eran una prueba. Y yo acababa de reprobarla en los ojos de la única que estaba contenta con eso. Porque lo que vino después de ese primer nudo, las fotos, las risas, los mensajes que ella envió y la forma en que me dejó allí sola, amarrada, esperando quién sabe qué, es algo que todavía me cuesta decir en voz alta. Y sin embargo, te lo voy a contar. Porque solo así se entiende lo que pasó cuando esa puerta se abrió antes de tiempo. Y mi hijo nos encontró a las 2 en medio de esa escena que ni en la peor novela de la tele me habría imaginado. Nunca voy a olvidar la sensación del primer nudo cerrándose sobre mis muñecas. No dolía tanto la cuerda. Dolía lo que significaba. Antes de seguir, te pido como siempre, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Tal vez tú nunca has estado amarrada a una silla como yo, pero si alguna vez te han hecho sentir menos en tu propia familia, esta historia también te toca. Seguimos. Sentí cómo Patricia pasaba la cuerda por detrás del respaldo de la silla, ajustando, probando, jalando, como si estuviera amarrando una caja en la cajuela del coche y no a una mujer de 65 años. «No te muevas, suegra», dijo, como si yo hubiera pedido el favor. «Entre menos te muevas, menos chance hay de que te vuelvas a caer». «Patricia», intenté. «Esto no está bien. Suéltame». «Ay, ya», resopló. «Deje de dramatizar. ¿Prefiere tener la cabeza abierta en el piso del fraccionamiento o estar aquí, sentadita, quieta y segura?» Me apretó las muñecas contra los brazos de la silla. Sentí cómo la cuerda plástica se clavaba en la piel fina. No gritaba por el dolor, gritaba por la humillación. «Si mi hijo te ve haciendo esto», susurré. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su perfume caro mezclado con el café. «Si mi esposo me ve», remarcó la palabra, «yo le voy a decir lo que ya sabe, que su mamá se altera, que se pone agresiva
y que yo solo hice lo que pude para que no se matara sola. ¿Quién crees que va a creerle? ¿A la viejita dramática? ¿O a la esposa que nunca le ha faltado? Lo dijo con tanta seguridad que por un segundo dudé de mi propia versión de la realidad. Ese es el problema con los manipuladores. Saben dónde te duele. Terminó de amarrar mis muñecas. Luego pasó la cuerda por mi cintura sosteniéndome contra el respaldo. No era un amarre perfecto, pero sí suficiente para que si intentaba pararme, terminara en el suelo como un costal de ropa. Se apartó unos pasos para ver su obra. «Mírese», dijo, entre divertida y satisfecha. Ahora sí no se mueve. Yo respiraba rápido. Miré la ventana, la puerta, cualquier cosa que no fuera su rostro. Me sentía atrapada como nunca en mi vida. Y eso que había aguantado filas de hospital, microbuses llenos y jefas groseras. Nada se parecía a estar amarrada en la casa de tu propio hijo. «¿Cuánto tiempo piensas dejarme así?», pregunté. Encogió un hombro. «No sé. Depende de ti. Si te calmas, si no chillas, si no haces drama, igual te suelto en un rato. A mí también me da flojera estar pendiente de ti todo el día». Fue hacia la mesa de centro, agarró su celular y regresó para ponerse justo frente a mí. «A ver, suegra, sonríe», dijo, levantando el teléfono. «¿Qué haces?», me sobresalté. «Nada grave», contestó como si yo exagerara. «Una fotito. Mis amigas no me creen cuando les digo que tengo doble turno de niñera». Sin que pudiera evitarlo, tomó la foto. El flash me lastimó los ojos. Yo bajé la mirada, intentando que no se me notara la vergüenza, pero sabía que la imagen ya estaba ahí. Yo, amarrada, con el cabello un poco desordenado, la cara cansada. La vi escribir rápido, los pulgares volando sobre la pantalla. Mandó la foto. Al momento se escuchó el doble check del mensaje enviado. «No puede ser», rió sola. «Se van a morir cuando vean esto». Me hervía la cara. «Patricia, no tienes derecho...» Empecé. Me ignoró. Esperó unos segundos y, sin quitar los ojos de la pantalla, se sentó en el sillón de enfrente, cruzando las piernas. «Ay, no», murmuró leyendo. «Exagerada, Patty». «¿Exagerada yo? Si supieran lo que aguanto, ¿verdad, suegra?». Sentí las lágrimas queriendo salir. Las detuve. No quería darle ese regalo. «¿Qué les dijiste?», pregunté con voz apagada. Sonrió. «La verdad», dijo, «que se me puso loca la suegra, que casi se me avienta, que no quería sentarse y que la tuve que amarrar tantito para que se calmara. La gente entiende. Todas mis amigas tienen historias de suegras así». «Eso no fue lo que pasó», respondí. «Me caí, tropecé, y tú decidiste amarrarme». «Claro», se rió. «Y seguro también me vas a decir que no gritaste y que no me insultaste». Se inclinó hacia adelante mirándome fijo. «Créele lo que tú quieras a tu memoria, doña Elena. La ventaja es que los mensajes se quedan escritos, y yo ya empecé a contar mi versión». Mientras decía eso, se puso los audífonos y empezó a escribir un audio. La vi sostener el celular frente a la boca. «Amiga, no sabes», dijo muy bajito, pero yo la oía. «La tengo aquí amarrada, te lo juro. Si vieras la cara que hace, parece novela. Luego te cuento bien, pero estoy llorando de risa». «No, no me juzgues, es que ya era demasiado. Rodrigo nunca me cree. Y sí, obvio, si él llega a saberlo, le voy a decir que ella se puso violenta. Tú tranquila». Soltó una risita suave y envió el audio. Sentí como si cada palabra fuera una piedrita cayendo dentro de un pozo muy hondo. Yo estaba al fondo de ese pozo. El tiempo empezó a volverse extraño. No sé cuánto rato pasó. Los minutos no se contaban con el reloj, se contaban con la incomodidad en la espalda, el hormigueo en las manos, el ardor en las muñecas. Trataba de mover los dedos para que no se durmieran, pero la cuerda limitaba todo. De vez en cuando, Patricia se levantaba, caminaba por la sala, iba a la cocina, hablaba por teléfono, siempre a media voz. Algunas frases me llegaban. «Sí, luego te enseño la foto». «No, no es maltrato, es cuidado extremo, ja, ja». «Rodrigo es un santo, aguantar esto». A cada frase, mis hombros se hundían un poco más.
No solo me había quitado la movilidad, también me estaba quitando la dignidad a cachitos, compartida en voz y foto por WhatsApp. Había momentos en que se iba a su cuarto de arriba y me dejaba sola. La casa quedaba en silencio absoluto. Yo escuchaba mi propia respiración, algún coche a lo lejos, el zumbido del refrigerador. Pensaba mil cosas, en mi casa pequeña, en mi comal, en el crucifijo torcido que colgaba sobre mi cama vieja. Nunca la pobreza me había parecido tan lujosa como en ese momento. También pensé en Rodrigo, en cómo se vería mi imagen en el celular de Patricia si ella algún día decidía mostrársela. Mira, amor, tu mamá, tu responsabilidad, tu carga. Y se me rompía algo adentro. No sé si fue media hora, una o más. Solo sé que el cuerpo dijo basta. Sentí la espalda rígida, el cuello duro, la pierna entumida. Cerré los ojos un momento, agotada. Me juré a mí misma que en cuanto ella me soltara, iba a pedirle a Rodrigo que me regresara a mi casa ese mismo día, aunque fuera en autobús, aunque me tuviera que ir con la maleta en las rodillas. No sé cuánto tiempo tuve los ojos cerrados. Los abrí cuando escuché a Patricia hablando de nuevo por audio en voz muy baja, pero cargada de burla. Te juro, Marina, se ve chistosa. No te rías, pero sí, la amarré. ¿Qué hago? Si no se me mata y luego la culpa es mía. Mejor así. Luego te cuento qué cara puso cuando le dije que si se portaba bien la soltaba. No, Rodrigo, ni idea. Y obvio, si me pregunta, le voy a decir que ella me quiso pegar. Él siempre me cree. Mandó ese audio y se rió sola. Él siempre me cree. Esas 4 palabras me dolieron más que toda la cuerda junta, porque en el fondo sabía que había verdad allí. Rodrigo había creído muchas veces más rápido en el cansancio de ella que en mi palabra. En su mamá me hace la vida imposible, que en mí no quise molestar. Empecé a llorar en silencio, sin hacer ruido. Las lágrimas me caían por las mejillas y se quedaban en el borde de la barbilla, porque ni siquiera podía levantar las manos para secármela. Nunca me había sentido tan vieja, tan sola, tan poca cosa. En uno de esos viajes a la cocina, Patricia dejó el celular sobre la mesa de centro, justo frente a mí, mientras iba por agua. Alcancé a ver la pantalla encendida, el chat con Marina, mi foto en miniatura, un circulito con mi cara amarrada. Debajo, los audios, los mensajes, las risas. No pude leer más. La pantalla se apagó. Y aunque hubiera podido, no sabía la contraseña. Ella volvió, tomó el celular, lo metió en el bolsillo del pants y se dejó caer en el sillón. ¿Ya se calmó?, preguntó mirándome como si yo hubiera hecho una escena. No respondí. Algo en mí había cruzado de la tristeza al silencio. No el silencio que acepta, sino el que observa. Mire, doña Elena, dijo después de un rato, esto podría ser más fácil. Usted podría llevarse bien conmigo, hacerme caso, no intentar imponer sus mañas de barrio aquí. Pero, en cambio, se pone en mi contra, me mira feo, le dice cosas a Rodrigo para que desconfíe de mí. No se haga, yo la he oído. Solo le dije que me siento incómoda, alcancé a decir. Y que me gustaría volver a mi casa. Exacto, sonrió sin alegría. Incómoda, como si yo la maltratara, como si yo fuera un monstruo. Pues hoy por lo menos tengo algo de lo que usted no tiene, control. Se recargó en el respaldo, cruzó los brazos y prendió la televisión como si nada. Un programa de concursos llenó el silencio. Gente riéndose en la pantalla, luces, música. Yo, amarrada frente a ese espectáculo absurdo, sentí que el mundo había perdido toda proporción. En algún momento, mientras cambiaba de canal, el volumen subió un poco más de lo normal. No mucho, pero lo suficiente como para que yo no escuchara un ruido importante en la cochera. Ella estaba distraída buscando una serie. Yo estaba perdida en mis pensamientos, mirando un punto fijo en la pared. Y entonces, justo cuando yo pensaba que ese día no podía torcerse más, ocurrió algo que ninguna de las dos había previsto. Primero un sonido leve, casi tapado por la televisión, el motor de un coche apagándose frente a la casa. Luego un portazo,
Y después, clarito, aunque suave, el ruido metálico de una llave entrando en la cerradura de la puerta principal. La puerta empezó a girar. Patricia se quedó inmóvil con el control remoto en la mano. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho y, amarrada a esa silla, con la cuerda todavía marcándome la piel, solo alcancé a pensar una cosa, como una oración. Que sea él, que entre, que lo vea, antes de que pueda inventar otra historia. Cuando escuché la llave girar en la chapa, por un segundo pensé que lo estaba soñando, pero no. La puerta se abrió de verdad. Antes de contarte lo que vio mi hijo al cruzar ese marco y lo que escuchó segundos después, te pido como siempre, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Esta parte de la historia es dura, pero también es el momento en que la verdad empezó por fin a asomarse. Seguimos. La puerta se abrió despacio. Primero entró el aire de afuera, ese olor a calle, a calor, a polvo. Luego vi la silueta de Rodrigo, con su maleta pequeña en una mano y la mochila colgada al hombro. Tenía el cubrebocas bajo la barbilla, el cabello revuelto del viaje y ojeras marcadas. Dio 2 pasos hacia adentro y se quedó de piedra. Sus ojos fueron directo hacia mí. No había nada más que ver primero. Yo estaba en medio de la sala, amarrada a la silla con la cuerda amarilla, el cabello desordenado, las muñecas enrojecidas, la espalda rígida. ¿Mamá?, susurró, como si no creyera lo que estaba viendo. La maleta se le cayó de la mano. El golpe resonó en el piso. ¡Mamá!, gritó entonces con una voz que yo no le escuchaba desde que era niño. Vino corriendo hacia mí. Sus manos se lanzaron a la cuerda, torpes, desesperadas. ¿Qué es esto? ¿Quién te hizo esto? ¿Qué pasó?, preguntaba sin darme tiempo de responder. Yo apenas podía hablar. Entre el alivio y la vergüenza, las palabras se quedaban atoradas. Rodrigo, alcancé a decir. Hijo. Lo vi jalonear la cuerda, tirar de los nudos. Estaba tan nervioso que al principio solo los apretaba más. Espera, le dije tratando de respirar hondo. Tranquilo, se desata por acá. Él tragó saliva, respiró profundo e intentó de nuevo. Esta vez logró aflojar el nudo de la cintura, luego el de una muñeca, luego el de la otra. Cuando por fin pude mover los brazos, sentí un ardor punzante, pero más que el dolor físico, lo que me quemaba era la humillación de estar así frente a mi propio hijo. Y entonces, claro, apareció ella. Patricia salió del pasillo, con el celular en la mano. Tenía la cara pálida, pero rápida, siempre rápida. «¡Rodrigo!», exclamó llevándose la mano al pecho. «No sabía que ya venías». Él se giró hacia ella, con la cuerda todavía en las manos. «¿Qué es esto, Patricia?», preguntó con la voz ronca. «¿Qué le hiciste a mi mamá?». Ella tardó menos de un segundo en reaccionar. Dejó el celular en la mesa, corrió hacia nosotros, fingió un sollozo. «No, no pienses mal, por favor», dijo. Yo no quería hacerle daño». Se puso muy mal, Rodrigo. Tu mamá se volvió agresiva, me gritó, me empujó. Yo no supe qué hacer, me asusté. Agresiva. Yo, amarrada, escuchando esa palabra sentí que me arrancaban algo por dentro. Eso no es verdad, murmuré. Patricia me lanzó una mirada rápida, filosa, que Rodrigo no alcanzó a ver. ¿Cómo que agresiva?, preguntó él confundido. ¿Qué pasó? Ella inspiró hondo como si le doliera recordar. Empezó a decirme que yo la quería sacar de la casa, que tú ya no la querías, que yo era una intrusa. Se llevó la mano a los ojos, forzando unas lágrimas. Se levantó muy alterada, tiró la mesa, casi se cae otra vez. Yo traté de calmarla, Rodrigo, te lo juro, pero se puso fuera de sí. Me dio miedo que se pegara, que se tirara al piso. Solo la amarré un rato para que se tranquilizara. Yo no quería que pasara nada peor. Rodrigo me miró a mí, y luego la miró a ella. Vi esa chispa de duda en sus ojos, esa maldita duda que tanto daño hace. ¿Es cierto, mamá?, preguntó bajando un poco la voz. ¿Te pusiste muy nerviosa? ¿Gritaste? Ahí, el golpe fue doble.
Por una parte dolía que él lo preguntara. Por otra, dolía saber que, de alguna forma, sí había levantado la voz. No por locura, sino por miedo. Pero en la versión de Patricia, ese matiz no existía. Tragué saliva. Sí, dije despacio. Sí levanté la voz, porque me estaba amarrando, no porque estuviera loca. Ya ve, saltó ella. Eso digo, se alteró. Yo solo pensé en su seguridad y en la tuya. Imagínate que le pasa algo mientras tú no estás. ¿Qué hago? ¿Qué le digo a la policía? ¿Qué le digo a ti? Se acercó a él, intentó tocarle el brazo. Rodrigo se apartó apenas 1 centímetro, pero yo lo vi. ¿Y por qué no me llamaste?, preguntó él. ¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué no me dijiste que algo así estaba pasando? Porque no quería preocuparte, respondió al instante. Tú allá trabajando y yo aquí con todo encima. Pensé que iba a poder manejarlo. De verdad. Solo fue un ratito. Tenías que haber visto cómo se puso, Rodrigo. Me dijo cosas horribles. Yo también tengo sentimientos, ¿ne? ¿Sabes? Se quebró la voz en la última frase. Sabía llorar en el momento exacto. Yo, mientras tanto, me frotaba las muñecas. Las marcas rojas empezaban a saltar a la vista. Rodrigo las miró. Vi cómo apretó la mandíbula. ¿Te dolió mucho?, me preguntó en voz baja. No es el dolor, respondí. Es que no soy un perro para que me amarren en la sala. Patricia bufó. Nadie dijo que fueras un perro, soltó. Pero tampoco puedes andar por la casa como si tuvieras 20 años. Te caes, te mareas, te tropiezas. Y luego él y yo somos los que respondemos. Perdón por intentar que no te mates sola. La palabra mates me heló. Rodrigo también la notó. No exageres, le dijo. No hables así de mi mamá. Por primera vez desde que entró le vi una sombra de enojo. Pero ella no se echó para atrás. Al contrario. ¿Ah, no?, dijo. ¿Y cómo hablo entonces? ¿Como si no hubiera pasado nada? Rodrigo, no tienes idea de cómo se puso. Casi me pega, casi tira la tele. Yo también me asusté. ¿O qué? ¿Crees que esto no me afecta? Se abrazó a sí misma como si fuera víctima también. Sabía muy bien qué botones tocar. Rodrigo se llevó una mano a la frente, confundido, cansado. Había regresado antes de tiempo. Después me enteraría de que una reunión se canceló y el jefe lo dejó volver 2 días antes. Y se topaba con esa escena. Su madre amarrada, su esposa llorando, 2 historias chocando. Yo lo miraba en silencio. Sentía ganas de gritarle, «Créeme a mí». Pero también sabía que no es fácil desarmar años de confianza con una sola tarde. Fue entonces cuando ocurrió algo pequeño, casi insignificante, que cambió todo. En la mesa de centro, el celular de Patricia vibró. 1 vez, 2 veces, 3. Ella dio un respingo. «Es mío», dijo apresurada. «Ahorita lo veo». Pero Rodrigo ya estaba más cerca. Estiró la mano y lo tomó. «Solo lo voy a silenciar», explicó. La pantalla se encendió. Yo no podía ver desde dónde estaba, pero vi su expresión cambiar. Entrecerró los ojos, leyó rápido. «Es un audio de Marina», murmuró. «Tu amiga». Patricia tragó saliva. «Sí, pero es privado, Rodrigo. No lo abras, por favor. Demasiado tarde». Su dedo ya había tocado el icono de reproducir. El altavoz escupió la voz aguda, excitada de Marina, tan clara que hasta a mí me retumbó. «No manches, Patty. No puedo creer que la amarraste. Ja, 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 ja». «Te pasas, amiga, qué mala. Me la imagino ahí toda espantada en la silla. Luego me mandas foto, ¿eh? Pero borra todo, porque si Rodrigo se entera, te mata». El audio terminó con una carcajada larga. El silencio que siguió fue espeso. Rodrigo se quedó de pie, con el celular en la mano, mirándolo como si le quemara. Luego levantó la vista hacia Patricia. «Te está diciendo», articuló despacio, «que no puede creer que la amarraste». Ella se apresuró. «Es una forma de hablar, Rodrigo», rió nerviosa. «Ya sabes cómo es Marina, exagera todo». Yo le conté lo que pasó, pero no fue así exactamente. Tú la conoces, siempre hace bromas pesadas. Él no sonrió. «¿Y lo de me la imagino ahí toda espantada en la silla?», continuó. «¿También es broma?».
Pues sí, obvio. Estaba, buscó la palabra, desahogándome, tú sabes. Fue un momento muy fuerte para mí también. Tenía que hablar con alguien. Se acercó, estiró la mano para tomar el celular, pero Rodrigo la retiró, llevándolo hacia su pecho. ¿Le mandaste foto?, preguntó. Ella se quedó helada un segundo. Demasiado tiempo. No, dijo al fin. Bueno, sí, pero es que se veía muy... no sé. Tenía que demostrarle que no exagero cuando le digo por todo lo que pasó aquí. Rodrigo apretó los labios. Empezó a deslizar el dedo por la pantalla, buscando. De pronto se detuvo. Sus ojos se clavaron en algo. Aquí está, dijo. Giró el celular hacia mí un instante. Alcancé a ver mi propia imagen en miniatura. Yo amarrada a la silla, con la cara cansada, la mirada baja. Sentí náuseas. No sabía si era por la foto en sí o por la idea de que otras personas la habían visto. Quizás se habían reído. Rodrigo volvió la pantalla hacia Patricia. ¿Esto te da risa?, preguntó con la voz grave. ¿Mi mamá amarrada a una silla en mi casa te da risa? Ella abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Yo no lo pensé así, balbuceó. Estaba enojada, estaba cansada. Me sentí sola. ¿Sabes lo que es quedarse aquí con todo mientras tú te vas de viaje? Tu mamá no ayuda, Rodrigo. Apenas sí camina. Cada cosa que hace es un riesgo. Sí, dije cosas feas. Sí, mandé la foto. Pero no fue por crueldad. Fue el estrés. Estrés, repitió él. El estrés no amarra gente, Patricia. El estrés no hace chistes por WhatsApp con fotos de mi mamá. Guardó el celular en el bolsillo. Ya no temblaba. Y eso, paradójicamente, me dio más miedo. Voy a llamar a la policía, dijo de pronto. Ella se puso pálida. ¿Qué?, dijo sin creerlo. Voy a denunciar esto, continuó él. Lo que hiciste no es cuidado ni prevención. Es maltrato. Es humillación. Es delito. Dio un paso hacia la consola donde dejaba sus llaves, buscando su propio celular. Patricia reaccionó como si hubiera oído una sentencia de muerte. No, se interpuso. Rodrigo, no. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a llamar a la policía por tu propia esposa? ¿Por la madre de tus hijos? Se corrigió, dándose cuenta de que no tenían. Bueno, por la mujer que había estado contigo todos estos años. Por la mujer que amarró a mi madre y se burló de ella, aclaró él. No lo puedes hacer, gritó. Si llamas se va a armar un escándalo. Los vecinos, tu trabajo, todos van a saber. ¿Quieres que tu mamá salga en un reporte médico, en una declaración? ¿Quieres verla en un juzgado? Ella no aguanta eso. Piensa en ella, no en tu orgullo. La forma en que usó mi nombre como escudo fue casi tan violenta como la cuerda. Rodrigo dudó un segundo. Solo uno. Lo vi, y lo vi tragarlo. Ese fue el momento en que sentí que tenía que hablar. Rodrigo, dije con toda la fuerza que pude, hijo, mírame. Él se volvió hacia mí. Lo vi como cuando tenía 10 años y se había peleado en la escuela, sin saber si defenderse o pedir perdón. Si llamas a la policía, ¿lo haces por mí o por ti?, le pregunté. Sé honesto. Por las dos cosas, respondió sin pensarlo mucho. Por lo que te hizo. Y porque no quiero vivir con alguien capaz de esto. Asentí despacio. Yo no quiero juzgados, hijo, dije. Ya estoy cansada. No quiero pasar mis últimos años contando esta historia frente a escritorio tras escritorio. Lo único que quiero es no volver a ser amarrada por nadie, ni por ella, ni por la vida. Patricia me miró, sorprendida. No esperaba que yo dijera eso. Entonces, ¿no quieres que la denuncie? Rodrigo dudó. La miré a ella. Tenía los ojos rojos, pero no supe si era de llanto real o de susto. Lo que yo quiero, respondí, es que salgamos de aquí. Hoy. Que recojas tus cosas, que tomemos tus llaves y nos vayamos. A mi casa, a donde sea. Lejos de esta casa donde una cuerda fue más fuerte que tu palabra de hijo. Guardé silencio un momento, luego añadí. Y si alguna vez vuelves a pensar en denunciarla,
que sea porque tú lo decidiste, no porque yo te lo pedí. Mi justicia es otra, tenerte vivo, conmigo, y saber que no me dejaste aquí amarrada como mueble. Vi cómo las palabras lo atravesaban. Su respiración se hizo pesada. Se giró hacia Patricia. Me voy, dijo simplemente. No digas tonterías, respondió ella acercándose. Estás alterado, acabas de llegar, estás cansado. Si te vas ahora, luego te vas a arrepentir. ¿Vas a tirar nuestro matrimonio así, por un malentendido de tu madre? No fue un malentendido, contestó. La foto y el audio no son malentendidos. Ella también exagera, señaló hacia mí. Siempre se hace la víctima, ¿no lo ves? Lo que veo, dijo Rodrigo cortante, es que llegué y mi mamá estaba amarrada, y tú estabas mandando audios riéndote de eso. No necesito ver nada más. Pasó junto a ella. Se agachó, tomó su mochila, la maleta que aún estaba cerca de la puerta. Luego entró al cuarto de matrimonio. Desde la sala, oí cajones abrirse, ropa siendo jalada, un cierre. Patricia lo siguió, llorando, suplicando. Rodrigo, por favor, piensa, decía. ¿A dónde vas a ir? ¿A ese departamentito feo de tu mamá? ¿Vas a dejar esta casa, este fraccionamiento, todo lo que hemos construido, por una escena de drama? No alcancé a oír lo que él respondió. Solo escuché su tono firme, algo que para mí ya era suficiente. Me quedé sola en la sala unos minutos, respirando, sobándome las muñecas con cuidado. Miré la cuerda en el piso, floja, inofensiva otra vez. Pensé en cuántas cosas en la vida son así. Parecen nada, hasta que alguien las usa para sujetarte. Al cabo de un rato, Rodrigo salió del cuarto con una mochila al hombro y otra maleta en la mano. Patricia venía detrás, despeinada, con los ojos hinchados. «No puedes hacer esto», decía. «No puedes dejarme así». Él se paró frente a mí. «¿Puedes caminar, mamá?», me preguntó. «Si no, te cargo». Sonreí triste. «Puedo», respondí. «Todavía me quedan piernas para salir de los lugares donde ya no me quieren». Me levanté despacio. La rodilla dolió un poco, pero el orgullo dolía menos. Eso era nuevo. «Rodrigo», lloriqueó Patricia. «Si sales por esa puerta no regreses, te lo juro. Conmigo se acaba todo». Él la miró, cansado. «Patricia», dijo, «lo que se acabó es el respeto. Y sin eso, no quiero nada». Abrió la puerta. El aire del fraccionamiento nos golpeó la cara. Dimos unos pasos hacia la cochera. El guarda de la caseta, a lo lejos, levantó la mano para saludar, sin saber que estábamos viendo esa casa por última vez. Antes de subirnos al coche, Rodrigo se detuvo. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas que no había dejado salir. «Perdóname, mamá», dijo, «por casi creerle, por no haber visto antes lo que te estaba haciendo, por dejarte en sus manos». Le tomé la cara entre las manos, como cuando era niño. «Lo importante no es cuando abres los ojos, hijo», respondí. «Lo importante es que no los vuelvas a cerrar». Nos subimos al coche. Mientras salíamos del fraccionamiento miré por el retrovisor. En la ventana de arriba se asomaba una cortina moviéndose. Detrás de ella, 2 ojos nos seguían. No alcancé a ver la cara completa, pero no me hacía falta. Sabía que Patricia nos estaba mirando irnos, y por la forma en que la tela se sacudió, supe que no lo estaba haciendo en silencio. Por un momento, mientras el portón eléctrico se abría y el coche cruzaba hacia la calle, sentí alivio. Pensé, ya está, ya se acabó. Esta casa y su cuerda se quedan atrás. Pero el mundo a veces tarda en cerrar los círculos. Y esa noche, ya de regreso en mi colonia, frente a mi edificio, entendí que, para algunas personas, perder a su víctima no es suficiente castigo. Las hay que necesitan ver arder algo más. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando, horas después, vi desde mi ventana cómo el coche de mi hijo empezaba a cubrirse de fuego en plena calle. Pensé que el capítulo de esa casa, de esa cuerda amarilla y de esa mujer ya se había cerrado, pero esa noche, frente a mi edificio,
supe que hay personas que no soportan perder, ni siquiera cuando ya lo han perdido todo. Antes de contarte lo que vi desde mi ventana, porque fue algo que todavía hoy me despierta en la madrugada, te pido como siempre, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Muchas mujeres mayores viven violencias disfrazadas y sienten que nadie les cree. Cuando tú comentas, también estás diciendo, yo sí te creo. Seguimos. Esa misma noche en que salimos de Querétaro, llegamos a mi colonia en la Ciudad de México cansados, pero con una sensación rara de alivio. El coche de Rodrigo se estacionó justo donde siempre había espacio, frente al edificio, debajo del poste de luz que parpadea cuando hace viento. Subimos con la maleta entre los dos. Mi departamento olía igual que siempre, a jabón en barra, a frijoles que se hicieron demasiadas veces en la misma olla, a ropa tendida adentro porque a veces no hay sol. Nunca ese olor me había parecido tan mío. Aquí estás en tu casa, hijo, le dije, aunque era obvio. No es fraccionamiento bonito, pero nadie nos revisa la vida. Él sonrió cansado. Aquí está mi mamá, respondió. Eso ya lo hace más bonito que cualquier fraccionamiento. Cené poquito. Tomé mis medicinas a la hora correcta, sin pedirle permiso a nadie. Rodrigo se bañó, se puso una playera vieja que había dejado años atrás en mi closet y se tiró en el sillón de la sala con una cobija. Mañana veo qué hago con el trabajo, dijo mirando al techo. Hoy solo... déjame quedarme aquí. Asentí. Lo vi cerrar los ojos, agotado. Le apagué la luz, dejé solo la del pasillo prendida por costumbre. Me metí a mi cuarto y me acosté en mi cama, la misma de siempre, con el mismo crucifijo torcido arriba del cabecero. Pensé, ya pasó, ya estamos lejos, ya no puede hacernos nada desde allá. Sí, ya sé. Fui ingenua otra vez. No sé cuánto dormí. Siento que apenas había cerrado los ojos cuando un olor extraño empezó a colarse por la ventana entreabierta. No era comida, ni drenaje, ni basura. Era ese olor agrio, pesado, que una reconoce aunque nunca haya tenido coche. Gasolina quemándose. Me incorporé despacio. Escuché voces en la calle, pasos apresurados, un grito. ¡Agua! ¡Alguien traiga agua! Mi corazón se aceleró. Me levanté como pude con las rodillas protestando y fui hasta la ventana de la sala. Rodrigo seguía dormido en el sillón, tan rendido que ni los gritos lo habían despertado. Corrí la cortina. Lo primero que vi fue la luz naranja. No era el foco del poste, era algo mucho más vivo. El coche de mi hijo, ese mismo con el que habíamos llegado horas antes, estaba envuelto en llamas desde la parte delantera. El fuego subía como lengua furiosa, lamiendo el cofre, los vidrios, las llantas. La pintura se ampollaba. El calor se sentía incluso desde el tercer piso. Por un segundo me quedé paralizada, con la mano apretando la cortina. «¡Rodrigo!», grité. «¡Rodrigo, el coche!». Él dio un salto en el sillón, desorientado. «¿Qué? ¿Qué pasó?», murmuró todavía entre sueño. «El coche, hijo, el coche». Señalé la ventana. Se incorporó, corrió hacia mí, miró hacia abajo y se quedó blanco. «No», susurró. «No puede ser». Bajó las escaleras casi corriendo. Yo lo seguí más despacio, agarrándome del pasamanos. Mis vecinos ya estaban afuera. Don Nacho, el de la tiendita, tenía una cubeta en la mano. Otro vecino trataba de arrojar agua desde la banqueta, pero el fuego parecía que se reía del esfuerzo. Cada balde caía y apenas hacía chisporrotear la gasolina. El calor pegaba en la cara. El humo subía rápido. Alguien gritó. «¡Aléjense! ¡Puede explotar!». Sentí la mano de Rodrigo sujetarme del hombro para que no me acercara más. «Quédese atrás, mamá», me dijo. «No se acerque». Entre el humo, las caras, los celulares levantados, porque nunca falta quien prefiera grabar que ayudar, alcancé a ver algo más. Un bidón de plástico tirado en la banqueta, volcado, todavía goteando los últimos restos de gasolina. Y más allá, a unos metros, casi en la esquina, una silueta femenina alejándose deprisa.
No la vi de frente, la vi de lado. El cabello recogido, una chamarra clara, los pasos rápidos. Pero hay formas de caminar que una reconoce aunque le cierren los ojos. No puede ser, murmuré sintiendo un nudo en la garganta. Rodrigo, mírala, la señalé. Él entrecerró los ojos, siguiendo mi dedo. La figura aceleró el paso, dobló la esquina, casi corriendo. ¿La viste?, preguntó un vecino a mi lado. Es la misma que vino hoy en la tarde, cuando usted llegó con su hijo. Yo la vi, doña Elena. Era don Nacho. ¿Está seguro, Nacho?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Sí, segurito, afirmó. Pasó por la tienda, no saludó ni nada. Venía con un bote justo como ese, señaló el bidón en el suelo. Yo creí que iba a desechar gasolina a un carro averiado, no a prenderlo. Otro vecino, un chavo joven con gorra, alzó la voz. Ya llamé al 911. Vienen bomberos y patrulla. Las sirenas se empezaron a escuchar a lo lejos, acercándose, mezclándose con los gritos de la gente. Rodrigo estaba quieto, mirando el coche arder. No hacía el intento de acercarse ni de llorar. Era como si todavía no terminara de creer que ese fuego era real. Hijo, le dije, tocándole el brazo. Mírame. Me miró. Sus ojos estaban vidriosos pero secos. Fue ella, dijo sin rodeos. Tiene que haber sido ella. No le respondí con palabras. Solo apreté su mano. A veces las madres aprendemos a no decir «te lo dije» ni cuando tenemos el derecho completo. Llegaron los bomberos. Hicieron su trabajo. Manguera, espuma, voces firmes. La gente se abrió para hacerles paso. La patrulla llegó detrás, las luces azules y rojas pintando las fachadas de los edificios. Un policía se acercó a Rodrigo. ¿Es suyo el carro?, preguntó. Sí, respondió él. Bueno, era. ¿Vio quién lo prendió? Rodrigo iba a decir que no, pero yo me adelanté. No la vi de frente, dije. Pero mi vecino sí, y yo... Tragué saliva. Yo reconozco la forma de caminar. Es la esposa de mi hijo. Bueno, era. El policía levantó las cejas. ¿Es la misma persona que usted dice que la maltrató?, preguntó. Asentí. Sí, y vino hoy en la tarde. La vimos, añadió don Nacho acercándose. Yo la vi pasar con un bidón, y la cámara de la tienda también la debe de haber grabado. Si quieren, mañana vemos eso. El policía tomó notas. Necesitamos su nombre completo, dijo. Y que en la mañana usted y el señor se presenten a ratificar todo. Rodrigo dudó un segundo. Luego dijo el nombre de Patricia completo, como quien da un dato que nunca pensó usar en ese contexto. Los bomberos terminaron. El coche se quedó ahí, convertido en una caja negra y retorcida, oliendo a plástico quemado y metal. Los vecinos empezaron a dispersarse. Algunos se acercaron a tocarme el hombro. «¡Qué coraje, doña Elena!», dijo una vecina. «Primero lo de allá, ahora esto. Dios la libre de esa mujer, comadre», añadió otra. «No la dejen acercarse más». Subimos de nuevo. Rodrigo iba delante, yo detrás. Cada escalón se me hizo más pesado, no por el cuerpo sino por la cabeza. Ya de vuelta en el departamento, abrí las ventanas para que se fuera un poco el olor a humo. Rodrigo se dejó caer en la silla de la mesa. Se pasó de todos los límites, dijo, por fin, dejando salir la rabia. No le bastó contigo. Tenía que venir hasta acá a seguir jodiendo. Es una forma de decir, no me voy a quedar callada, respondí sentándome frente a él. Y también de decir, no acepto que me dejes, pues se va a quedar más sola de lo que cree. Dijo con la mirada fija. Mañana voy a la delegación. No voy a dejar esto así. Lo del coche, lo de la cuerda, todo. Ya no. Yo lo miré en silencio. No dije que sí ni que no. Solo vi en sus ojos algo que no le conocía. Una mezcla de dolor y decisión. ¿Tienes miedo, mamá?, me preguntó al notar que me quedaba callada. Sí, admití. Miedo tengo. No de ir a denunciar, sino de que la rabia la siga cegando. Una persona que es capaz de amarrar y de quemar, también es capaz de inventar y de lastimarse a sí misma solo para culpar a otros.
Suspiró. Lo sé, dijo. Pero si nos quedamos callados, le estamos dando permiso. Y yo ya no quiero ser el hombre que le dio permiso de hacerte daño. No pude evitar sentir orgullo. Mi hijo, el mismo que hace unas horas casi creyó la versión de su esposa, ahora hablaba como alguien que por fin había entendido que la neutralidad, a veces, es complicidad. La noche siguió, pero casi no dormimos. Cada ruido en la calle nos ponía tensos, como si Patricia fuera a aparecer detrás de cada sombra. No apareció. No esa noche. A la mañana siguiente fuimos a la delegación. Nos tomaron declaración otra vez, esta vez por el coche. El oficial de turno mencionó que gracias a los vecinos tenían buena descripción de la mujer que se había visto huir y que el bidón tenía huellas. Yo nunca pensé que, a mi edad, iba a estar diciendo el nombre de mi nuera en una declaración policial. Pero ahí estaba, delante de un escritorio de metal, con el bolígrafo temblando en la mano, firmando hojas donde ella aparecía como probable responsable. Salimos de ahí cansados, pero con una sensación extraña de haber hecho lo correcto, aunque doliera. El mismo día, por la noche, sonó el teléfono de Rodrigo. No era su número habitual de trabajo ni un contacto conocido. Contestó. ¿Bueno? Escuché cómo su voz cambiaba. Sí, soy yo. Pausa. ¿Detenida? ¿Dónde? Colgó al rato, pálido. Era la policía, me dijo. La detuvieron cerca de aquí. La vieron rondando la cuadra otra vez. Traía la misma chamarra que describieron los vecinos y olía a gasolina. Quieren que vayamos a reconocerla y a ratificar lo del coche. Sentí un vuelco en el estómago. No porque no lo esperara, sino porque una cosa es decir que la metan a la cárcel y otra muy distinta es imaginarla de verdad, detenida, con esposas, sentada en un banco frío esperando su turno. ¿Vas a ir?, pregunté. Sí, respondió. No por venganza, por respeto. A ti y a mí. Si no doy la cara ahora, siempre voy a tener la sensación de que me quedé a medias. Yo también tenía que decidir. Durante años, mi reacción automática ante cualquier conflicto fue bajar la cabeza, hacerme pequeña, decir, no pasa nada. Ahora la vida me ponía justo en el lado contrario. Tenía que sostener mi palabra hasta el final. Voy contigo, dije al fin. No para verla sufrir, sino para que entienda que ya no tengo miedo de decir lo que hizo. Rick, mis manos estaban sudando. Nunca me imaginé yo, una señora de mercado, caminando hacia una comandancia con la posibilidad de ver a esa mujer detrás de una reja. No sé cómo será para ti, pero para mí, la idea de ver a Patricia esposada era un cóctel extraño. Alivio, miedo, tristeza. Porque sí, me hizo daño. Mucho. Pero también había sido por años la persona que mi hijo amó, y eso, aunque no la salvara de sus actos, hacía que nada fuera blanco o negro. Esa noche, antes de dormir, me senté un momento en la mesa, con las luces apagadas. Solo entraba el resplandor lejano de los postes de la calle. Pensé en la cuerda, en el fuego, en los audios, en las risas compartidas a mis espaldas, y me di cuenta de algo que quizá tú, que me escuchas, ya viste desde antes. Hay gente que, cuando pierde el control sobre ti, prefiere incendiar algo antes que aceptar que se le acabó el poder. Patricia estaba detenida. El coche era chatarra. Rodrigo y yo estábamos juntos, en mi casa. Parecía que, por fin, la historia había puesto a cada pieza en su lugar, pero todavía faltaba enfrentar una última escena. Mirarla a los ojos, sabiendo que esta vez no tenía cuerda en las manos, solo sus palabras. Y ahí, en ese pequeño cuarto de la comandancia, comprendí que a veces la justicia no se siente como triunfo, sino como una cirugía. Duele, pero te salva. Nunca imaginé que, a mi edad, iba a caminar hacia una comandancia de policía para mirar a los ojos a la mujer que me amarró a una silla, y que además prendió fuego al coche de mi hijo. Y sin embargo, ahí estaba yo, con mi suéter viejo, mis rodillas doloridas y un valor que no sabía que tenía. Antes de entrar en esa parte, déjame recordarte algo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta
Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Tal vez tú nunca hayas tenido que ver a un familiar tras las rejas, pero si alguna vez has tenido que poner un límite doloroso, vas a entender lo que sentí. Seguimos. La llamada de la policía había sido clara. Patricia estaba detenida. La habían encontrado rondando la colonia otra vez, con la misma chamarra que describieron los vecinos, nerviosa, contradiciéndose, y todavía con ese olor a gasolina que ya no se me va de la nariz. «Quieren que vayamos», me dijo Rodrigo colgando. «Que la reconozcamos y ratifiquemos lo del coche». Asentí despacio. No era alegría lo que sentía. Era algo más pesado, como cuando por fin sacas una astilla profunda. Sabes que va a doler, pero también sabes que tiene que salir. «Vamos», le dije. No para ver su desgracia, sino para que quede claro lo que hizo. El trayecto hasta la delegación fue corto, pero se me hizo largo. Íbamos en un taxi viejo, de esos que rechinan en cada bache. Yo miraba por la ventana. Puestos de jugo, niños con uniforme, señoras con bolsas del mercado. Nadie ahí sabía que yo iba a ver a mi propia nuera esposada. Nadie se imagina esas cosas hasta que le pasan. Al bajar, el edificio se veía como todos esos lugares donde se mezclan historias. Paredes manchadas, gente entrando y saliendo, caras cansadas. Dentro olía a café recalentado, a papel húmedo, a desinfectante barato. Nos hicieron esperar en una banca de metal. A mi lado, una señora joven lloraba en silencio. Frente a nosotros, un hombre discutía por teléfono. Nadie miraba a nadie, pero todos llevábamos encima algo roto. Un agente se acercó al rato. La señora Elena Ramírez y el señor Rodrigo nos llamó por apellidos. Nos levantamos. «Pasen, por favor. Antes del reconocimiento necesitamos que firmen la ratificación de su declaración. Ya tenemos lo del coche y lo del intento de daño, pero esto la vincula directamente con lo que denunciaron anoche». Entramos a una oficina pequeña, con un escritorio y 2 sillas. Nos leyeron lo que ya habíamos dicho. El amarre, los audios, la foto, el coche en llamas, los vecinos, el bidón. Firmé donde me señalaron. La mano me temblaba un poco, pero la pluma alcanzó el renglón. «Ahora», dijo el agente, «si lo desean pueden verlo desde a través del cristal. No tienen obligación de hablar con ella, solo confirmar su identidad». Me giré hacia Rodrigo. «¿Quieres verla?», pregunté. Respiró hondo. «Quiero dejar de imaginarla», respondió. «Eso cansa más que verla de verdad». Lo entendí. Asentí. Nos llevaron por un pasillo gris hasta una sala con un vidrio grande. Del otro lado, una habitación simple, una mesa, 2 sillas, una cámara en la esquina. En una de las sillas estaba Patricia. La reconocí aunque parecía otra persona. No llevaba su ropa perfecta de fraccionamiento, sino una sudadera sencilla y unos pants oscuros. El cabello, que siempre traía lacio y brilloso, estaba recogido a la carrera. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado o no hubiera dormido. Las manos, esposadas por delante, se veía distinta, pero no era pobre ni indefensa. Era peligrosa sin maquillaje. Eso fue lo que pensé. Ella levantó la vista justo cuando nos asomamos. Tardó un segundo en enfocar, como si no creyera que éramos nosotros. Cuando reconoció a Rodrigo, se le encendieron los ojos. Se levantó de golpe, la silla rechinó contra el piso. «¡Rodrigo!», gritó, aunque sabía que nos separaba un cristal y un micrófono. El agente encendió el intercomunicador. «Tienen 5 minutos», nos dijo. «Si se salen de control, cortamos». Rodrigo se acercó un poco más al vidrio. Yo me quedé a su lado, no detrás. «¿Estás contento?», escupió ella. «Eso querías, verme así, como delincuente». «No estoy contento», respondió él con la voz grave, «pero tampoco estoy sorprendido». Ella rió, una risa rota. «No mientas. Esto te debe encantar. Te quitaste un problema de encima. Ahora puedes quedarte con tu mamá todo el tiempo, como siempre quisiste». «Mi problema empezó cuando amarraste a mi mamá», contestó. «Y cuando viniste a quemar mi coche enfrente de su casa». «No hay pruebas de eso», saltó.
Que un coche se queme en tu colonia de porquería no quiere decir que fui yo. Tus vecinos inventan chismes. Siempre te dije que esa gente era así. Te vieron, Patricia, intervine yo por primera vez. Te describieron. Te vieron con el bidón. No estabas cuidándome, estabas vengándote. Volteó hacia mí como si recién recordara que yo existía. Ah, claro, la estrella del drama, dijo. ¿Ya está feliz, suegra? ¿Ya logró lo que quería? ¿Separar a Rodrigo de mí? No, respondí tranquila. Yo no separé nada. Usted rompió sola lo que tenía. Rodrigo apretó los puños, pero no habló. La dejó seguir. Yo solo te defendí, Rodrigo, insistió ella mirándolo. Te defendí de tu mamá, que te manipula, que te hace sentir culpable. Si la amarré fue porque se puso mal. O ya se te olvidó cómo gritaba. Se volvió hacia mí. Dígaselo. Dígale cómo me gritó, cómo casi se me viene encima. Claro, eso no lo cuenta en su novelita para YouTube, ¿verdad? Sentí la punzada en el orgullo. Sí, había gritado, pero la razón importaba. Grité porque me estabas amarrando, dije. No porque hubiera perdido la cabeza. Para el caso es lo mismo, replicó. Yo también me asusté. Pero nadie pregunta cómo me sentí yo. Siempre es la pobre doña Elena, la viejita buena. Eso se vende mejor. Rodrigo respiró hondo. Lo que hiciste con mi mamá no tiene justificación, Patricia, dijo. Ni lo de la cuerda, ni lo del coche. Yo no quemé nada, repitió. ¿Qué pruebas tienes además de chismes? ¿Un bidón? Ese bidón pudo haberlo usado cualquiera. Y las cámaras de la esquina, añadió Rodrigo sin levantar la voz. Y la ropa con gasolina. Y que te hayan detenido en la misma calle, horas después. Y tu historial de controlar todo a tu manera. Por primera vez, la vi titubear. Solo un segundo. Luego se recompuso. ¿Y tú eres perfecto? Lo atacó. ¿Ya le contaste a tu mamá cómo me hablaste? ¿Cómo me gritaste cuando te reclamaba tus horas extra? ¿Ya le contaste que más de una vez aventaste cosas en la casa? Si yo digo todo, tú tampoco quedas como santo, Rodrigo. No estoy aquí como santo, contestó. Estoy como hijo, y como hombre que no va a hacer de cuenta que no vio lo que vio. Hubo un silencio pesado. Yo los miraba a los dos y era extraño. Los veía igual que en aquella primera comida, en aquel restaurante de comida corrida, cuando ella lo agarraba del brazo y sonreía como si ya lo hubiera ganado todo. Solo que ahora el escenario era otro, y las máscaras también. ¿Sabe qué es lo peor, Elena? Dijo Patricia de pronto volviéndose hacia mí. Que usted dice que ama a su hijo, pero lo está metiendo en un problema que no se imagina. ¿Cree que esto se va a quedar en ¡ay, qué mala la nuera? No. Aquí se queda una mancha. Ante la policía, ante el trabajo, ante todo. Usted se va a morir algún día y él se va a quedar con eso. ¿Está dispuesta a cargarlo? Sentí el golpe. Sabía que ella iba a intentar usar la culpa como último recurso. Siempre lo hizo. Yo no la estoy metiendo en problemas, respondí, con calma que no sabía que tenía. Usted se metió sola. Yo solo dejé de taparla. Se inclinó hacia el cristal como si quisiera atravesarlo. Te juro, Rodrigo, dijo, con la voz rota, que si tú me sacas de aquí, si retiras la denuncia, si dices que fue un malentendido, yo me voy. Desaparezco. No los vuelvo a molestar. Me divorcio, me cambio de ciudad, lo que quieras. Pero no me dejes aquí marcada como criminal. No merezco esto. Hubo un silencio largo. Se podían oír hasta los ruidos del pasillo. Rodrigo se acercó un poco más al cristal. Por un segundo, creí que su cara iba a ablandarse. Pero lo que vi fue otra cosa, cansancio. Un cansancio muy viejo que por fin encontraba palabras. Lo que mereces, dijo despacio, no lo decido yo. Lo decidiste tú cuando amarraste a mi mamá y cuando viniste a quemar mi coche. Yo nada más puse mi nombre donde me tocaba ponerlo. Hizo una pausa. No voy a retirar nada. Ni ella tampoco. Patricia clavó la mirada en mí, como si esperara que yo lo contradijera. ¿De verdad, Elena? Dijo. ¿De verdad a tus años vas a cargar con esto? No te basta con decir, ya me fui, ya no vuelvo,
Tenía que ser cárcel. ¿Eso te da paz? Sus palabras dolían, pero no iban a donde ella quería. Ya no. Mi paz, respondí, no depende de dónde esté usted, Patricia. Depende de que mi hijo y yo no volvamos a vivir con miedo. Y eso, le guste o no, empezó el día que dejamos su casa. Lo de aquí, señalé el entorno, es consecuencia, no venganza. Ella apretó los dientes. Vi que iba a decir algo más, pero el agente del otro lado de la sala hizo una seña y la sacó. Patricia se resistió un poco, pero las esposas tintinearon y tuvo que caminar. Antes de cruzar la puerta, se volteó una última vez. Esto no termina aquí, dijo, más para ella misma que para nosotros. La puerta se cerró. El vidrio quedó mostrando solo una sala vacía, una silla mal acomodada y la luz blanca del techo. Yo respiré hondo. Sentí un mareo leve. Me sostuve de la pared. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Rodrigo mirándome con preocupación. Estoy cansada, admití, pero más ligera. Es raro. Nos llevaron de vuelta a la oficina. El agente nos explicó que el proceso seguiría, que ellos harían su parte, que no todo dependía de nosotros, que quizá tendríamos que volver a declarar más adelante. Habló de plazos, de audiencias, de palabras que a mi edad suenan a laberinto: vinculación, medidas cautelares, carpeta. Yo lo escuchaba, sí, pero dentro de mi cabeza había otro ruido, el de la cuerda cayendo al piso, el del fuego en el coche, el del audífono de Patricia escupiendo su risa junto a la palabra amarraste. Al salir de la comandancia, el sol pegaba fuerte. Parpadeé varias veces. Rodrigo me tomó del brazo para ayudarme con el escalón. Mamá, dijo, ya afuera, ¿te arrepientes? ¿De qué?, pregunté. De haber hablado, de no habernos quedado callados, aclaró, de haber llegado hasta aquí. Me quedé pensando un momento. Miré la calle, coches pasando, gente con prisa, niños saliendo de una escuela cercana. El mundo seguía como si no importara lo que a nosotros nos había pasado. Me arrepiento de haber aguantado tanto antes de decir algo, contesté al fin. De eso sí, de lo demás, no. Él asintió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez sin esconderse. Te prometo, mamá, dijo, que nunca más voy a poner a nadie por encima de tu dignidad. Ni aunque me digan que exagero. Lo abracé. Sentí su cuerpo ya grande, pero igual que cuando era un niño flaco que se escondía detrás de mí si un perro le ladraba. Regresamos a casa en silencio. Esa tarde tomamos café en la mesa de siempre. Yo miraba mis manos sobre el mantel y veía las marcas en las muñecas ya menos rojas, pero aún presentes. Eran como recordatorios de algo que no quería que se me olvidara. ¿Sabes qué es lo más raro de todo?, le dije de pronto. ¿Qué?, preguntó él. Que no siento odio, respondí. Siento rabia, sí. Dolor. Miedo todavía, pero odio no. Lo miré a los ojos. Lo que sí siento es algo más peligroso. Ganas de no volver a confiar en nadie. Nunca. Rodrigo guardó silencio. Esa frase se quedó flotando entre nosotros como un globo pesado. Y fue ahí, en esa mesa de cocina, con 2 tazas de café y muchas cosas rotas sobre el mantel invisible de nuestra historia, cuando me di cuenta de que lo que venía después ya no tenía que ver con Patricia, ni con la cuerda, ni con el coche. Tenía que ver conmigo, con cómo iba a reconstruirme después de haber sido tratada como un mueble, con cómo iba a volver a mirar a la gente sin ver posibles cuerdas escondidas en sus manos. Y eso, aunque no lo parezca, a veces se siente más difícil que enfrentar a una persona detrás de un vidrio. Porque una cosa es ponerle nombre a quien te hizo daño, y otra muy distinta es aprender a seguir viviendo sin que ese daño decida todo lo que eres. Te voy a confesar algo que casi nadie dice en estas historias. Lo más difícil no fue la cuerda, ni el fuego, ni verla detrás de un vidrio. Lo más difícil fue el después. Ese momento en el que la gente deja de hablar del escándalo, los policías ya no te llaman, la vida sigue, y tú te quedas ahí, con tu cuerpo marcado,
y tu confianza hecha pedazos. Antes de contarte esa parte, que para mí es la más importante, te pido como siempre, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Tal vez tú estés viviendo tu propio después ahora mismo y ni siquiera sepas cómo ponerle nombre. Seguimos. Los días posteriores a la detención de Patricia fueron raros. No tienen otra palabra, raros. Por fuera, todo parecía igual. Los vendedores de tamales seguían pasando por la mañana, gritando sus tamales oaxaqueños. Los niños de la cuadra seguían jugando a la pelota bajo mi ventana. Don Nacho seguía abriendo su tienda a la misma hora. Pero por dentro, yo sentía que algo se había desplazado unos centímetros, como cuando mueves un mueble pesado. La casa es la misma, pero el espacio ya no. Rodrigo empezó a quedarse conmigo de forma temporal, que con los días se volvió indefinida. Arregló lo del trabajo. Explicó que necesitaba tiempo, que tenía un asunto familiar grave. No contó todos los detalles, pero sí los suficientes. Me di cuenta de que le costaba. No es fácil decir, mi esposa amarró a mi madre y luego trató de quemar mi coche. Si no puedes con eso, dime, le dije un día. No tienes que cargar con mi historia en todas partes. Él me miró, serio. Mamá, no es tu historia, es la nuestra, respondió. Y si alguien se aparta de mí porque no le gusta lo que tuve que hacer, mejor que se aparte ahora. Yo veía en sus ojos ese proceso de hacerse responsable de su propia vida. Una parte de mí lamentaba que tuviera que aprenderlo así. Otra parte más honesta sabía que no hay forma bonita de descubrir que estabas durmiendo al lado de una persona violenta. Las vecinas venían a verme más seguido. Traían pan, chisme, preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Y cómo sigue doña Elena? Ya se supo qué le van a hacer a la muchacha. Su hijo va a divorciarse. Yo contestaba lo justo. No porque quisiera ocultar, sino porque no quería que mi dolor fuera novela de pasillo. El proceso sigue, decía. Lo importante es que ahora estamos tranquilos. A veces me preguntaban si la perdonaba. Y ahí la respuesta era más complicada. No sé si llamarlo perdón. Respondí una vez. Lo que sí sé es que no quiero que se me pudra el corazón por lo que ella hizo. No merece tanto espacio aquí adentro. Y me tocaba el pecho. Un domingo por la tarde, Rodrigo me propuso algo que me tomó por sorpresa. Mamá, dijo, mientras lavábamos trastes juntos. Estuve viendo departamentos cerca del trabajo. Nada lujoso, pero más digno que este sillón de la sala para dormir todos los días. Se rió. Quería preguntarte, ¿te gustaría venir conmigo? Buscar algo pequeño, pero que podamos compartir. Algo a medias. Ni tan allá, señaló al norte imaginando Querétaro. Ni tan acá donde todo te recuerda lo que has pasado sola. Secaba un plato con el trapo. Lo miré. Era como si la vida me pusiera otra vez frente a una maleta abierta. Quedarme en mi terreno conocido o volver a mover mis raíces. ¿Y tú? Le pregunté. ¿De verdad quieres vivir con tu madre a esta edad? No te dé pena decir que no. Sonrió. Quiero vivir con alguien que no me pone trampas en la sala, contestó. Alguien que no necesita atarme para sentirse fuerte. Y hasta ahora, la única que cumple esos requisitos eres tú. Me reí. Era una risa sincera, de esas que no me salían hacía rato. Si encontramos un lugar donde quepa tu mochila, mi altarito de la Virgen y un comal, lo pienso, bromeé. La verdad es que no me importaba tanto el lugar. Me importaba que él hubiera elegido quedarse a mi lado sin sentir que era una carga. El proceso legal siguió su curso. No voy a aburrirte con palabras técnicas, solo te diré lo importante. Sí, los vecinos declararon. Sí, la cámara de la tienda captó a Patricia con el bidón. Sí, su propio celular fue prueba de su forma de hablar de mí y de lo que hizo. No le dieron una condena enorme. En este país casi nunca pasa, pero tampoco se fue como si nada. Tuvo que enfrentar audiencias, medidas, restricciones. Lo más importante para mí fue una orden clara: no acercarse a nosotros, ni a mí ni a Rodrigo. El día que nos avisaron de esa orden, sentí una extraña sensación de cierre.
como si la cuerda que un día me amarró a una silla, ahora la amarrara a ella legalmente lejos de nosotros. ¿Te sientes mejor?, me preguntó Rodrigo esa noche. Me quedé pensando. Me siento menos en peligro, dije. No sé si es feliz, pero sí es alivio. Me tomó tiempo volver a estar sola en mi departamento sin sobresaltarme con cada ruido. Al principio, cualquier sombra detrás de la cortina me parecía Patricia. Cualquier motor cuesta arriba me sonaba a su coche. Cualquier notificación en el celular me recordaba los audios de Marina. Empecé a hacer cosas pequeñas para recuperar mi vida. Volví a ir al mercado yo sola, agarrada fuerte de mi bolsa. Volví a hacer mis tamales, aunque ahora mis manos tiemblan más. Volví a regar mis plantas hablando con ellas, como si fueran viejas amigas. Y, algo que nunca pensé hacer, empecé a grabar esto que estás escuchando ahora. Mamá, deberías contar tu historia, me dijo Rodrigo un día, mientras veíamos videos en el celular. Hay mucha gente que necesita oír que no está loca, que sí le están haciendo daño aunque no le peguen. ¿Y quién me va a escuchar a mí?, pregunté. Una señora de 65 años no es precisamente contenido viral. Él rió. Justamente por eso, respondió, porque casi nadie escucha a las Helenas. Al principio me dio pena. Me enredaba con las palabras. Me daba miedo equivocarme frente a una cámara, aunque la cámara ni siquiera fuera en vivo. Pero luego me acordé de algo que sentí, amarrada a esa silla. Una voz dentro de mí diciendo, ojalá alguien supiera que esto pasa. Y aquí estoy contándotelo. Porque si yo hubiera escuchado antes una voz de mujer mayor diciendo, mi nuera me controla, me humilla, me manipula, quizá no habría aguantado tanto. Mucha gente piensa que el maltrato a los mayores solo es golpes, gritos o abandono. No. A veces es algo más silencioso, que se adueñen de tus medicinas por tu bien, que te prohíban moverte por la casa como si fueras un mueble, que hablen de ti como si ya no tuvieras juicio, que usen tu edad como excusa para hacer contigo lo que quieren. La cuerda fue lo más visible. Pero el maltrato empezó mucho antes con palabras como exageras, ya no estás para esto, es por tu bien. Por eso, si tú que me estás escuchando eres hija, hijo, nuera, yerno, te voy a pedir algo con el mismo énfasis con el que te pedí que te suscribas. No uses el cuidado como máscara de control. Y si tú eres como yo, una Helena de la vida, una mujer mayor que siente que está estorbando en la casa de alguien, te pido otra cosa. No esperes a ver la cuerda para decir basta. Rodrigo y yo seguimos aquí. No te voy a mentir, no todo es perfecto. A veces discutimos. A veces su forma de hablar me recuerda a ella y me enciendo. A veces mi desconfianza hace que yo le pregunte más de la cuenta a dónde va, con quién, qué hizo. Estamos reaprendiendo, pero hay algo que no ha vuelto a pasar. Nadie ha vuelto a decidir por mi cuerpo sin mi permiso. Nadie ha vuelto a tocar mis muñecas para atarme. Nadie ha vuelto a reírse de mí en un audio de WhatsApp. Hace unos días, mientras tomábamos café, Rodrigo me preguntó, si pudieras borrar todo lo que pasó, ¿lo harías? Me quedé mirando la marca casi invisible que todavía se nota en mi piel, donde estuvo la cuerda. No, respondí. No lo borraría. Se sorprendió. ¿Por qué? Porque si lo borro, borro también la mujer en la que me convertí después, dije. Y, aunque me vea cansada, me gustó más ahora. La que habla, la que denuncia, la que dice no. Se quedó callado un momento. Después, con su humor de siempre, añadió. Además, si lo borras, ya no tendrías canal. Reímos los dos. Una risa limpia, de esas que no necesitan excusas. Y así, entre café, trámites, miedos que se van y otros que se quedan, he ido entendiendo algo que quisiera dejarte como cierre o como inicio, quién sabe. A veces la vida te amarra para mostrarte qué cadenas ya traías dentro desde antes. La de no quiero molestar, la de mejor me quedo callada, la de es la esposa de mi hijo, tengo que aguantar.
La cuerda amarilla fue un horror. Sí, fue un delito. Sí, y por eso la denunciamos. Pero también fue una especie de espejo, porque el día que me desataron en esa sala blanca de Querétaro, no solo se soltaron mis muñecas, también se soltó algo aquí. Me tocó la garganta. Algo que había estado atado desde mucho antes. Mi derecho a decir hasta aquí. Y si tú has llegado hasta esta parte de mi historia, quiero dejarte con esto. No sé quién es tu Patricia. No sé si es tu nuera, tu pareja, tu hijo, tu jefe, tu hermana. Pero si hay alguien que te hace sentir menos, que te controla por tu bien, que te humilla con sonrisa, que te amarra aunque no use cuerda, no esperes a ver fuego en la calle para creer que esa persona es capaz. Habla, pide ayuda, dilo. No importa si tienes 20, 40, 65 o 80. Tu dignidad no tiene fecha de caducidad. Y si quieres que siga contando más cosas, porque esto, aunque parezca, no acaba aquí, ya sabes qué hacer. Suscribirte, dejar tu comentario y decirme si alguna vez tú también has sentido que te amarran sin cuerda. Porque la próxima historia que te cuente, quizá no sea sobre mi nuera. Quizá sea sobre algo todavía más difícil. Aprender a no amarrarme yo sola por miedo a estar sola.